Buenas noches. Bueno, gracias que están acá. Esta es la sesión virtual correspondiente a la actividad 2, cuestionario, que se relaciona con la institucionalización de las ciencias sociales. Hoy es jueves 11 de septiembre y son las 9 de la noche. Entonces, bueno, tenemos dos preguntas. Perdón. Tenemos dos preguntas que nos van a orientar para resolver esta actividad. Y si ustedes se dieron cuenta, pues está obviamente bastante relacionada con lo que vimos en la actividad uno. En la actividad uno fue sacar una serie de características del nuevo sistema y ponerlo en forma de crucigrama, ¿no? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Gracias. Y ponerlo en forma de crucigrama. Ahora, a partir de estos, una serie de datos históricos y de eventos específicos, entonces ahora hay que resolver el cuestionario. Y ese cuestionario tiene dos preguntas. La primera pregunta, y que a mí me parece que también se puede, o sea, no necesariamente el orden o sea, es estricto, pues. La primera pregunta es, ¿cómo explica Wallerstein el proceso de construcción de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular? Aquí me gustaría comenzar por el análisis, por desmenuzar cada una de las palabras, ¿no? La primera, bueno, o sea, requerimos una explicación de este autor y aquí es donde empieza lo interesante, de un proceso. Quiere decir entonces que se llevó a cabo una serie de pasos, de eventos, de circunstancias que se fueron concatenando uno con otro para poder llegar a un resultado. La otra palabra que es muy importante es lo de la construcción. Eso quiere decir, a mí me gusta mucho la palabra construir, sobre todo cuando se refiere a las relaciones, a las interacciones sociales o relaciones humanas, porque justamente la construcción implica una acción precisa, ¿no? O sea, no quiero decir como la voluntad, porque a veces puede ser involuntario algo, pero finalmente hay un hacer específico. Entonces, yo lo que considero es que Wallerstein nos va a llevar a que desentrañemos cuáles son las etapas que permitieron. Imagínense que están construyendo ¿qué les gusta? Una pared, un postre, me quedé pensando una costura, como una carpeta, algo así. Entonces, voy construyendo, voy poniendo de una en una cosas hasta que obtengo un resultado. Y en este caso, el resultado buscado es las ciencias sociales y en particular la sociología. Ahora, a partir de esto, entonces yo defino esto como la respuesta. La primera cuestión es que ese proceso de construcción está directamente relacionado con la cientificidad. Y entonces yo ahí pregunto, ¿cuándo un conocimiento es científico? Porque podemos tener un conocimiento mágico o un conocimiento religioso. Sin embargo, lo que nos interesa es el conocimiento científico. Y desde mi perspectiva, la cientificidad, es decir, lo científico de un saber, está dado por dos elementos fundamentales. La utilización de un método, y otra vez la palabra es importante. Método se refiere a manera, pasos, caminos, pero con la peculiaridad de que sean científicos. Y esos pasos que estaban instituidos desde tiempos, pues no decir que inmemoriales, pero por lo menos desde la Edad Media, con la física, la astronomía, la química, son por lo menos tres: la observación, la experimentación y la comprobación. La otra característica que tiene un saber cuando es científico es que tiene un objeto de estudio. Y de nuevo, ¿no? Un objeto es una materia que voy a tratar de explicar. Entonces, para decirlo de manera sucinta, la construcción de las ciencias sociales pasa por definir cuál es el método que se va a utilizar, cuál es el objeto que se va a tratar de explicar, y eso nos lleva, bueno, en el caso del método que es los pasos clásicos del método científico, que es la observación, la experimentación y la comprobación, y la otra es que el objeto de estudio sea único. Ahora, yo no sé si hasta ahí es clara mi exposición, esta es como mi versión de la respuesta, pero la segunda o la tercera parte que me parece que es muy importante destacar es que en el momento en el que estamos ubicados, o sea, es decir, hacia 1750, que ya lo identificamos la clase pasada, tiene que ver con la llegada del capitalismo
hay un conjunto de saberes científicos que tienen el estatus de ciencia y esas son las llamadas ciencias exactas o naturales. Entonces, si alguien pretendía tener un conocimiento científico de la sociedad o de la sociedad en general o de lo social en particular, entonces el referente obligado es lo que estaban utilizando las ciencias exactas, es decir, las matemáticas, la astronomía, la química, la física. Y si ustedes analizan cada uno de estos, bueno, las matemáticas sí, pero podemos todavía desglosarlos en aritmética, álgebra, pero cada una de ellas tiene como intención observar, experimentar y comprobar. Y mientras ese ciclo se cumpla, entonces podemos asegurar que el conocimiento que se está generando es científico, porque se lleva a cabo el evento y siempre vamos a tener el mismo resultado. Bueno, cuando se tiene el mismo resultado es cuando se pueden establecer leyes. Y quien había hecho eso hasta ese momento eran las ciencias llamadas exactas o naturales. Y si ustedes identifican, por ejemplo, pues la astronomía es el estudio de los astros, la biología el estudio de los seres vivos, la química el estudio de los componentes orgánicos, la física el movimiento de los cuerpos, o el lugar y que ocupan los cuerpos. Este es el proceso. Ahora, lo que vamos a, bueno, y entonces vamos a, las unidades que siguen, lo que vamos a identificar es de qué manera autores como Saint-Simon, Combe y Durkheim avanzaron en este proceso de construcción. Es decir, se hablaba desde la filosofía, ¿no? Tenemos a los contractualistas desde la filosofía o desde el derecho o desde la ciencia política con Maquiavelo, Hobbes. Tenemos exposiciones respecto a cómo estaba funcionando la sociedad. Sin embargo, habíamos insistido mucho la clase pasada en que ahora hay una serie de peculiaridades para las que no, o sea, se valen las reflexiones filosóficas, pero lo que se quiere es tener un conocimiento científico más que filosófico. Entonces, cada uno de ellos, Saint-Simon, va a tener una aproximación y ustedes se van a dar cuenta con las actividades que siguen. Esta unidad es un poco compleja porque en estricto pues nos habla de todo y de nada, pero a partir, la unidad 1 es esta, la 2 es Saint-Simon, la 3 es Com y la 4 es Durkheim. Entonces, cada uno va a ir dando pasos para poder construir y son muy evidentes las... los pasos, las formas. Por ejemplo, Saint-Simon habla de fisiología social, es decir, traslada cosas, entre comillas, de las ciencias exactas a lo que supuestamente él quiere hacer de lo social, ¿no? Cobb le llama física social. Y Durkheim ya no se pelea con nadie, él dice sociología. Ahora, ¿por qué es importante tener presente esto? Porque quienes tenían el estatus de ciencia eran las exactas. O sea, nadie cuestionaba que la química fuera ciencia, o que la química fuera ciencia, o que la biología fuera ciencia. O sea, de repente hay un montón de procesos que son tan llamativos, tan disruptivos, que se pueden hacer las dos cosas. Se puede filosofar al respecto o especular, o se puede tratar de buscar una explicación. Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. Voy a hacer la segunda y ya entonces ya abro micrófono. La segunda pregunta dice, ¿cómo explica Wallenstein la relación que se da entre el contexto económico, social y político, y yo le agregaría cultural, y la conformación de estos cambios? Esa pregunta puede ser un poco tautológica, un poco repetitiva de la actividad 1, porque justo lo que vimos en la actividad 1 es qué estaba sucediendo como nuevo. Y lo nuevo eran las fábricas, los sindicatos, los obreros, el comercio, la plusvalía, los salarios, las huelgas, los partidos políticos, las elecciones, la república, la división de poderes. Todo eso es nuevo y todo eso es lo que está pasando. Y ya lo habíamos comentado en la clase pasada, no necesariamente sucede al mismo tiempo, pero sí son eventos tópicos que van marcando a cada una de las sociedades. Entonces, todos estos cambios, cualquiera que ustedes piensen, partidos políticos, no había. De hecho, en nuestro país el primer partido político es de 1919. Lo que había era una serie de agrupaciones como clubes políticos, pero no eran partidos. O están las fábricas, las ciudades, las familias,
¿no? El comercio, el salario, todo eso, demandan que se les explique. Demandan que se les explique, insisto, desde una manera científica. ¿Dónde estaría lo científico? Otra vez, en esto, en que tenga un método comprobado y en que tenga un objeto de estudio. Y la cuestión también va a ser acá, y nos vamos a dar cuenta a partir de la siguiente unidad, cómo se avanza en la institucionalización de la ciencia. La palabra institucionalización me parece que puede ser un poco complicada de definir. La institucionalización, y aunque suene como que obvia, tiene que ver con institución. Entonces, desde el diccionario de la Real Academia, la institución es un establecimiento o fundación de algo. Yo personalmente defino a una institución como una estructura, obvio, social, o social, económica, política, que trasciende el tiempo y espacio y gente. Entonces, vamos a ver cómo estos tres autores van a avanzar en la docencia, la investigación y en la difusión de un conocimiento científico sociológico o de todas las demás áreas para alcanzar el estatus de ciencia. Aquí hay varias cosas que me gustaría aclarar. La primera es que cuando yo digo institución estaría pensando, por ejemplo, en lo que estamos haciendo ahorita, que es una clase, ¿no? O sea, aunque sea virtual, pues es una clase. Y una clase se define porque hay un alguien que habla mucho y hay otros que dice que sabe mucho, o bueno, que sabe, para no exagerar, y hay otros, y ese se llama maestro o docente, y hay otros que están escuchando y que en algún momento van a tomar la palabra y van a hacer una réplica o preguntas. Mientras haya esto, es decir, un alguien que dice que sabe y lo comparte y otro alguien que dice que está escuchando y lo aprende, eso es una clase. No importa si soy yo o si es Juan Domínguez o si es Chuchito Pérez, siempre va a ser esto. Por eso yo digo que una institución es aquello que trascienda en tiempo, espacio y gente. Otro ejemplo de institución es la familia. O sea, no importa si soy yo, si es Carlos Ruiz, mientras haya alguien que pone las normas y el dinerito, un alguien que administra y un alguien a quien haya que ponerle normas, límites, incluso si quieren consentimientos, eso es una familia. Es decir, en nuestra organización social construye, otra vez la palabra construir, construye una serie de interacciones humanas y las coloca. O sea, si yo estoy en la iglesia, sea del credo que sea, va a haber alguien que va a impartir una doctrina religiosa, ya no científica, religiosa, y va a haber una feligresía, es decir, la gente que está profesando esa fe, que va a escuchar con devoción las palabras de esto. Eso es una iglesia. Sí, no sé si me entienden. Entonces, para mí esta actividad 2 viene a reforzar lo que comentamos en la 1 y sobre todo, bueno, a insistirles en la importancia de que definitivamente esto del contexto es fundamental. Lo comentaba yo en alguno de los trabajos. Ninguna ciencia social puede hacerse o hacer explicación científica si no considera el contexto a fuerza, tiempo y espacio. Y aquí a mí se me vienen a la cabeza otras ideas, como es esto de por qué las ciencias naturales siempre han sido ciencias y las sociales no han sido siempre ciencias, o por qué se dice que las naturales son exactas y las no naturales o sociales son inexactas. La primera respuesta que tendría a esto, digo, por si alguien lo estaba pensando, es que yo creo que los paradigmas de las ciencias exactas, llamadas exactas, tardan mucho tiempo en construirse y tardan mucho tiempo en deconstruirse. Las teorías, y no solamente hay una teoría, o sea, porque a veces dicen, es que las ciencias sociales son inexactas. No, y eso también lo comentaban en algunos trabajos, ¿no? Las ciencias naturales o exactas, o se tardan mucho tiempo en tener, cuando digo paradigmas me refiero
a establecer formas de pensamiento dentro de esa ciencia. Entonces pasó mucho tiempo para que se estableciera que nosotros somos parte del sistema solar, no al revés. Pasó mucho tiempo para que si los astros no sé qué, o que si las matemáticas no sé qué, y primero estaba la física, y luego aquí hay que hablar de la teoría de cuerdas y ¿no? Y en el caso de las ciencias sociales, el propio movimiento como algo inherente a la sociedad humana hace que tengamos como paradigmas en lapsos muy breves de tiempo. Y entonces, y además está la perspectiva. O sea, otra peculiaridad que tienen las ciencias sociales, pues es que estudiamos los seres humanos, estudiamos a los seres humanos. Entonces, una cuestión que se desprende de eso es que dicen, bueno, es que las ciencias sociales y la sociología no es objetiva. Sí es objetiva, sí es objetiva, no es neutral y esa es una cuestión importante. Neutralidad, es decir, no me interesa si se matan en Gaza o no los mata Israel, no, sí me interesa, es decir, sí me provoca una actitud valorativa. Puede ser de empatía o de rechazo, ¿no? Pero sí me provoca, o sea, no existe la neutralidad. Ante lo humano, yo como ser humano no soy neutral. Me gusta, no me gusta, me parece suficiente, pero no soy neutral, que no es sinónimo de objetivo. Objetivo, y lo van a ver más adelante, sobre todo con Max Weber, objetivo es que yo diga, voy a estudiar, eh, por ejemplo, las agresiones de personajes visibles en el ámbito político o artístico hacia las mujeres, en lo que pasó en el Me Too, ¿no? De 2020, 2021. Eso siempre ha estado, pero una de las virtudes o ventajas de la cuestión de las nuevas tecnologías es que es como un gran aparador. Entonces, yo puedo tener una explicación científica de eso y además tengo una postura valorativa, o sea, no soy neutral. Me puede parecer que está bien, y lo voy a exagerar, que está bien que los hombres acosen a las mujeres, que está bien que las mujeres literalmente se vendan como objetos sexuales, o me puede parecer que no. Pero además de eso, que eso está desechando por sí mismo la neutralidad, además tengo que explicarlo hasta que se evidenció de manera tan contundente, resultó que no era normal acosar. Resultó que no era normal que el dueño de Playboy prostituyera a las modelos. Resultó que no era normal que actores muy prestigiosos también ejercieran estas prácticas de acoso. Entonces, yo tengo que explicar esto, ¿no? Y además tengo que generar, o sea, genero, porque no me queda de otra. O sea, yo soy ser humano y tengo una sensibilidad. Ay, no me están viendo, ¿verdad? Nadie me dice nada. Apenas ahorita vi que la camioneta está apagada. Yo tengo una sensibilidad, una sensación, y hay algo que me gusta y hay algo que no me gusta. Entonces, bueno, siempre voy a tener una posición valorativa. No existe la neutralidad. No, no es cierto que no me importa, o sea, sí me importa. Y a lo mejor sí me importa o no me importa el acoso porque yo nunca lo he sufrido, porque para qué andan vestidas así, se lo buscan, porque soy varón y digo, pues es que anda así, pues entonces está buscando que alguien la acose, pero siempre tengo una posición valorativa. Por lo tanto, la neutralidad no existe. Es relativamente fácil y a lo mejor alguien que ha estudiado acá física o ingeniería, alguna cosa así va a decir que estoy mal, pero es relativamente fácil estar de acuerdo con la ley de la gravedad. Yo tiro un lápiz y se cae. Mientras no salga de la atmósfera terrestre, siempre se va a caer, siempre. Y ahí no me demandan que me guste o no, pues se cae y ya. Lo que tengo que explicar es porque cada que lo suelto, se cae, porque no se queda flotando. Esa parte de por qué no se queda flotando o por qué no se va hacia arriba es la explicación científica, pero lo tomamos como algo, o sea, como algo esperado y entonces no necesita explicación. Ahora sí les escucho, acuérdense que se acaba, no todavía nos queda, pero se acaba y si no hemos terminado, regresamos. Sí me estaban oyendo todos, ¿verdad?
Les oigo, les leo. ¿Escuchan? Digo, a lo mejor no Sí, tienen dudas de lo que digo, pero ¿qué les generó la lectura? A ver, ¿sí me acá hay un escuchan? comentario. Sí, sí se escucha. Ajá, ok. ¿Alguien quiere comentar qué le pareció la lectura? ¿Qué le llevó a reflexionar? ¿Algo que no había considerado? ¿Les parece había una palabra que no me gusta para nada, es normal? O sea, eso que cuando algo es normal, es mejor decir promedio. La gente promedio en México mide unos 60. La gente normal mide unos 60, pues mi tío mide unos 90 y es normal. Entonces yo prefiero poner promedio a normal, pero ¿qué les generó? ¿En qué se quedaron pensando? ¿Cómo lo relacionan con la actividad uno? Les escucho. Bueno, por ejemplo, yo diría que, o sea, la actividad uno fue el crucigrama, ¿no? Y el crucigrama básicamente, pues, iba enfocado, pues, al desarrollo tecnológico, ¿no? Al desarrollo industrial. Ujú, Eso que cambia la dinámica en las relaciones de la gente, cómo se relaciona, cómo cambia la dinámica pues de vida, ¿no? Porque pues ya empiezan a trabajar, o sea, literalmente cambia todo. Y luego lo que dice el Wallerstein es esa onda del sistema mundo, que justamente pues es como un pensamiento que viene del marxismo, en donde toma en cuenta el contexto político, económico, cultural, para explicar, pues, bueno, más para explicar, para poder cuantificar ¿cómo decirlo? Como el desarrollo del humano, o sea, para ujú, poderlo valorar ujú, en un método científico, o sea, de esa manera se puede insertar dentro de un método científico porque es cuantificable, ¿no? ujú. Y justo lo que ustedes van a aprender a lo largo de la carrera, y una cosa, una mala noticia les tengo, ¿verdad? Si vinieron acá porque creen que no hay matemáticas, pues no. De hecho, la estadística es una de las herramientas más importantes para hacer análisis sociológico. Y son muy pocos los especialistas en estadística para las ciencias sociales, ¿eh? Ahí se los dejo como tip. Pero sí, o sea, justamente es eso. O sea, yo lo que estaba pensando cuando estaba elaborando la clase es que es como sensibilizar, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor nos parece como que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, la energía, el semáforo, la misa, la comadre, la escuela, el trabajo, y no era así. De lo que se trata justamente es que sensibilice que todo eso en algún momento lo produjimos, y vuelvo a la palabra, ¿no? Lo produjimos los seres humanos, con, o sea, a lo mejor dirigidos por alguien o vean solo lo que pasó con la internet, ¿no? O sea, a un alguien se le ocurre conectar computadoras y luego lo puede hacer a remoto y entonces ya todos estamos enfrascados acá en el uso de la internet, ¿no? Entonces, o sea, es como insistir pues en esta irrupción que significa el capitalismo. Y es en ese capitalismo, es como un gran océano, el capitalismo, ¿no? Y a veces está calmado, que casi nunca, a veces está con muy, ¿cómo se diría? Como muy turbulento, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos. Entonces, es como explicar, ¿no? O sea, ¿por qué hay alguien como Trump? ¿Por qué los estadounidenses votaron no una vez, sino dos a Trump? ¿Por qué los argentinos votaron por Milei? ¿Por qué acá nos tardamos tanto en quitarnos al PRI de encima, ¿no? O sea, es identificar que todos los eventos, todo lo que sucede en la interacción humana tiene una explicación. O sea, no hay nada que sea mágico o que sea, bueno, mágico también entendido en sentido religioso, ¿no? ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Pues con base al tema y retomando esta parte de lo promedio o lo común o lo normal, pues también podríamos considerar como el tema del trabajo, ¿no? Que
la mayoría de esquema laboral es trabajar en teoría 8 horas, pero pues esas 8 horas siempre como que trascienden a 10, a 12 o incluso hasta 14 horas, ¿no? Dependiendo del giro empresarial. Y por ejemplo, aquellas personas que podemos o tomamos más bien el transporte público, puede ser entre comillas normal que, no sé, el metro siempre esté al full, ¿no? Este, O, que en el camión tienes que ir ya totalmente parada porque pues ya no alcanzas como un asiento, ¿no? Y ujú, pues todo esto es a consecuencia de un sistema que pues al final pues sí está quebrado y que se tiene que casi cortar de raíz para modificar la situación. Sin embargo, vemos eso ya como normal, como nuestra rutina de pues ya sé que voy a salir sin el sol esta mañana y voy a regresar de la misma manera, ¿no? De noche. ujú. Entonces, no es como una rutina normal, sino común a consecuencia de un sistema que al final no nos está favoreciendo de manera contemporánea y que también pues ha sido algo que se ha arrastrado durante mucho tiempo. Ujú. Y sin embargo, fíjate, o sea, la jornada de laboral en los inicios del capitalismo era de 14 a 16 horas y el trabajo infantil estaba bastante socorrido porque los niños cabían perfectamente para limpiar los engranes de la máquina. ¿Cómo es que eso se cambió a las 8 horas legales, digamos, o ordinarias, a través de las luchas de los sindicatos, ¿no? Y por ejemplo, una ventaja que podría tener el home office, dices, bueno, estoy en mi casa, pues sí, pero a las 4 de la mañana me piden algo, ¿no? Porque estoy a disposición. O sea, es como que se ha pervertido, ¿no? Algo. Lo que dices del transporte Ujú. es real, y entonces ahí, por ejemplo, lo que nos debemos preguntar es, ¿cuáles son las políticas públicas que llevan a esto? O sea, que llevan a los microbuseros o que llevan a los camiones, decía una conocida que son un subgénero humano, los que manejan los micros, así subgénero humano, porque te puedes ir matando, ¿no? Y se pasan todos los saltos y todo lo demás, o pueden ir a vuelta de rueda porque no tienen pasaje. Eso tiene, o sea, eso no es o sea, bueno, sí es lo promedio, pero es algo que se puede modificar y yo creo que esa es la clave de lo social. O sea, todo lo que sucede en mi alrededor, yo lo puedo cambiar. O sea, me van a decir ustedes, ay, si yo cómo voy a cambiar el metro. Bueno, pues, o sea, hay que exigir, hay que asumir de manera íntegra, digamos, el ser ciudadano. Por lo tanto, no hay que despreciar el voto, porque cuando votamos por un partido o por otro, estamos decidiendo que se perpetúen tales o cuales políticas. Entonces, de un evento tan pequeñito como decir, siempre está el metro hasta el gorro, bueno, nos vamos a la ciudadanía, a las propuestas de los partidos, qué leyes hay respecto al transporte, quién los regula, cada cuándo los regula, si hay una mafia en el sindicato del metro, qué pasa con con los camiones, los que todavía no están en rutas del Metrobús, ¿no? O sea, el propio Metrobús es una innovación y es producto de una política pública. Entonces, es que ustedes identifiquen cómo a partir de algo que puede parecer no solo normal, sino que es muy cotidiano, entonces eso me lleva a identificar qué pasa con ese sistema, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla ya no de un capitalismo postindustrial, sino de un feudalismo tecnocrático o tecnofeudalismo. Y entonces la propuesta es que ya no haya democracia, es decir, ya no voten todos los gobernantes, que no sirven para nada, dice esta propuesta, sino que quien gobierne el mundo sean los CEO, es decir, el director de Google, de Yahoo, de Amazon, de Mercado Libre, porque ellos sí saben lo que queremos, ¿no? Entonces, o sea, es a partir de un evento como muy pequeñito ser capaz de identificarlo en qué dinámica social está. E insisto, siempre, siempre yo puedo cambiar las circunstancias. Y puede ser, ahí voy, David, puede ser en un nivel que dicen muy micro, pues sí, pero hay cosas tan, tan que pueden estar en mi control, como por ejemplo la cuestión y qué sé yo, de los hijos, ¿no? Si tengo hijos, si no tengo hijos, si cuántos tengo, bueno, yo lo decido y demando políticas públicas al respecto, ¿no? Y así con todo lo que sucede a mi alrededor, ¿no? O sea, que la comida chatarra que nos invade, que no sé qué, bueno, ¿yo qué hago al respecto, ¿no?
A ver, David, nos quedan 10 minutos y se termina y no hemos concluido el tema. Regresamos, por favor. Vas, David, y luego Angélica. Sí, estoy ahí, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches, compañero. Con respecto a la lectura de Wallerstein y con lo que están mencionando, también me hizo reflexionar un poco sobre la cuestión de las políticas públicas, de cómo se están generando actualmente. ¿No? Porque lo que menciona y lo mencionó anteriormente fue que también la cuestión del Estado, ¿no? Cómo se generan políticas públicas y también es con base en los modos de producción que están, que están estableciendo y con base en las necesidades también de particulares. ¿No? En el caso de, por ejemplo, de mejor transporte público, ¿no? Pero el transporte público se ha centralizado bastante en las ciudades, ¿no? No hay transporte público eficiente hacia las provincias, ¿no? O hacia los pueblos, en los cuales, pues, evidentemente, actualmente, como el modelo económico lo demanda, pues la concentración de la riqueza está en las ciudades, pero en los pueblos, pues, no hay tanta concentración y es por eso que hay menos visibilidad para situaciones. ¿No? Ujú, ujú, De igual manera, no solo en cuanto a transporte público, también en servicios en general. Actualmente claro. yo radico en un municipio, del Estado de México, en el cual pues estoy teniendo problemas con el internet porque no hay suficiente infraestructura para poder, instalarlo, ¿no? Y Ujú, evidentemente la compañía telefónica, pues siempre me ha dicho, pues si no hay infraestructura, joven, pues ni modo, tendrá que irse seguir yendo con su hermana para que le preste la red. ¿No? ujú, Este, entonces, hay situaciones, hay limitaciones contextuales, pero también hay necesidades que se tienen que subsidiar porque, como si bien se ha dicho, los avances, pues, bueno, que se siguen generando avances, pero también hay mucho rezago con base en las necesidades, en las, este, en las concentraciones de riqueza. ujú, ujú. Sí, yo ahí nada más te quisiera comentar que no hay varios modos de producción, solo hay uno, el capitalismo, y que puede tener diferentes niveles de desarrollo si comparamos países con países y por supuesto también hacia adentro de los países. Lo que comentas es una realidad, ¿no? O sea, vamos a encontrar zonas, amplias zonas de del país, ¿no? O sea, a lo mejor si estás en la capital del estado, bueno, sí están todos los servicios, pero si adentras un poco, pues resulta que no hay caminos, no hay electricidad, no hay internet. Entonces, sí, y ese es un desarrollo, o sea, es una estructura como punto de partida desigual, y entonces de entrada ya estás en una situación de desigualdad, ¿no? Nomás voy a comentar lo que dice Alejandro. Ajá, sí, las ciencias sociales nacen de la necesidad de explicar estos fenómenos, ¿no? Y también la otra, o sea, se pensaba que los únicos que podían hacer ciencia social eran los europeos, y estoy incluyendo a Estados Unidos, ¿no? Hasta que pues se dieron cuenta, y hay una vertiente muy importante de sociología latinoamericana, donde dicen, bueno, sí vamos a explicar el capitalismo, pero no lo podemos explicar desde Europa, porque no somos europeos, ¿no? O sea, prácticamente somos colonias, entonces denos chance de ver otra, y esta es otra vertiente, ¿no? O sea, otra manera de construir sociología, ¿no? Y luego acá dice, no hay normalidad, más bien hay un sesgo, incluso yo tendría mucho cuidado con la palabra comunitario, porque me refiere a comunidad, y lo último que somos los citadinos urbanos, clase media, capitalistas, es comunidad. Comunidad refiere a un conjunto de personas que están ligadas por valores que son innegociables, ¿no? Entonces, yo no diría, no, no sé por qué por comentario, pero no. Por ejemplo, esto de los cambios, o sea, sí, o sea, están muchos de los cambios, y habría que ver cuánto yo hice para ese cambio. Porque cuando dicen, no, es que yo no voto porque no me interesa, no, pues es que cuando no votas ya estás votando, ¿no? Aunque tú crees que no, ya estás votando. Entonces es mucho el asumirse, o sea, primero que estoy haciendo yo, ¿no? Así como individuo, y luego ver en mi derredor. Y lo de comunidad, sí, yo no es una palabra que yo considero que se pueda usar como tan a la ligera. A ver, Angélica.
Gracias, profesora. Bueno, yo me quedé pensando varias cosas a partir de la lectura. Ujú, Por un lado, la idea de que, bueno, ya la traía en mente desde antes, pero es que somos hijos de nuestro tiempo. Y es que, por ejemplo, yo he llegado a tener a veces como discusiones con otras personas y que se dedican a la academia, que a veces no les gusta mucho hablar de las propuestas que tienen el adjetivo feminista, ¿no? Como economía feminista, urbanismo feminista, etcétera. ujú, Y lo que suelen decir a veces es, número uno, que la ciencia es neutral y que no tiene género, ¿no? Y y luego, además de eso, hay otro fenómeno que a veces se asume como que el tema del feminismo es una moda, ¿no? Como ujú, que es una moda y pues nada más lo aplicamos porque está de moda. Sin embargo, yo en varias ocasiones sí me he detenido a explicar que, y tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra época, ¿no? Que son las herramientas que necesitamos en este momento ujú, para observar pues las diferentes violencias, para intentar también cambiar pues las estructuras sociales, ¿no? Que ya no se sigan reproduciendo pues las dinámicas que dejan rezagadas a veces a las mujeres en ciertos sectores y que también, por ejemplo, en el caso del cuidado, pues que implican que esta carga se vaya únicamente a las mujeres. Entonces yo lo veo así como algo propio de la época, del momento que estamos viviendo y de la necesidad que ha surgido de empezar a ver que pues esto pasa, ¿no? Esto existe. Y que entonces, a mí me sorprende que hoy en día se sigan poniendo en duda el carácter científico de las ciencias sociales en general, ¿no? ujú, Eso me sorprende y me sorprende también que se siga, de cierto modo, defendiendo la idea de la neutralidad. ujú, Y incluso, bueno, yo le he comentado que soy economista, ¿no? Entonces, entre mis colegas economistas, como nos enseñan como un camino muy positivista y también cuantitativo, pues a veces les cuesta salir de ese esquema, ¿no? Y me han llegado a decir sobre esta parte de que debemos de analizar los fenómenos de manera neutral. Y ya con esto termino y yo lo que les argumento es lo siguiente, que si fuera neutral, ¿cómo es que nos atrevemos a indicar de manera, a través de indicadores, cuando una persona es pobre, ¿no? ujú, Y si esa pobreza es buena o mala, y si hay que combatirla, y los modos en los que se combaten, ¿no? Lo que se espera que tengan o no las personas, tiene que ver con bueno, está en un nivel en cuanto a los valores, en cuanto al deber ser, ¿no? Que nos ujú, estamos atribuyendo muchas veces sin pensarle en la vida que están teniendo las personas y si efectivamente se perciben como pobres, ¿no? Entonces, ujú. bueno, yo estuve muy contenta de leer la lectura, porque si bien comparto estas reflexiones que he hecho de manera como más por Ya lo casi se empírico, acaba, ¿eh? Quedan menos de ok, un minuto, sí. perdón, darle orden a través de esta lectura, pues me dio mucho gusto. Y ya, gracias. Está bien. A ver, si quiere regresamos. Estas son algunas autoras que me parecen respetables respecto del feminismo. Y yo ahí tengo muchas cosas que decir, porque sí distinguiría cuál feminismo y sí también distingo o planteo que puede haber, puede considerarse que sí, como siempre ha sido así, siempre hemos sido como ciudadanas de segunda, pues entonces ni para qué lo cambian, pues así ha sido, ¿no? Y si una mujer tiene una doble o triple jornada, pues así es.